Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio del Evangelio según San Juan. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que estés bien. Estamos listos para estudiar. Estamos en el capítulo 5 para que estés buscando este capítulo en tu Biblia o buscándolo en tu celular, lo que sea el caso. Hay una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo saber que Jesús realmente es Dios? Una pregunta que se me ha hecho no sé cuántas veces, muchas, pero muchas veces. Y es una pregunta que yo también he hecho esta pregunta. ¿Cómo puedo saber realmente que Jesús es Dios? Esta pregunta, en realidad, es el tema central de este evangelio. Cada uno de los 4 evangelios tiene su propósito, pero aquí en Juan esta pregunta es central. Y por supuesto, es el fundamento mismo de nuestra fe. Cada capítulo, hasta aquí, en nuestro estudio de Juan, ha afirmado que Jesús es, de verdad, Dios en la carne. Juan, escribiendo su libro, su evangelio, comienza hablando del Verbo, que estaba con Dios y que era Dios. Y en versículo 14 dice además que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Dios mismo, quien habitó entre nosotros aquí en la tierra. En el capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino en la boda en Caná de Galilea, con el resultado de que sus discípulos creyeron en Él. Y luego en el mismo capítulo, Él limpia el templo de su Padre en Jerusalén, cosa que era cosa asombrosa para la cultura hebrea en el primer siglo. Nadie se atreve a hacer esto sin tener esa autoridad. En Juan capítulo 3, entonces el destacado estudioso maestro de los judíos, Nicodemo, se acerca a Jesús una noche para preguntarle quién era y todo esto, pero principia la plática diciéndole a Jesús: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios por las cosas que haces, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y la respuesta de Jesús, en otras palabras, tratando de resumir las palabras de este capítulo, el Señor estaba diciendo: no soy un buen maestro venido de Dios. Yo soy Dios venido como hombre. Este es el punto. En Juan capítulo 4 vimos la relación, la plática entre Jesús y una mujer samaritana, y en respuesta a su pregunta sobre el Mesías prometido, Jesús le contesta: yo soy. Ahora, en hebreo, esta frase, yo soy, es el tetragrama Yahweh, Jehová. O sea, cuando Moisés hizo la pregunta a Dios: ¿y quién digo que me ha enviado? Y Dios mismo dijo: yo soy. Una frase tan santa para los judíos que ni se atreven a pronunciarlo. Ahora Jesús y la samaritana a lo mejor están hablando en arameo, pero el punto es igual: yo soy. Yo que estoy hablando contigo, yo soy. Entonces no puede haber duda en cuanto a la afirmación de Juan en su evangelio. Ahora, Juan 5, estamos en Juan 5, ya tenemos 2 estudios en Juan 5, hoy es el tercero, pero hay 2 partes a este capítulo.
En la primera parte, Jesús reclama la igualdad con Dios de la manera más clara posible. Y lo hace en respuesta a los líderes religiosos judíos, quienes están furiosos porque Jesús sana a este hombre enfermo en el día de reposo. Ahora Él presenta la evidencia sobre la cual se fundan esas afirmaciones. Y este es el corazón mismo del Evangelio de Juan. O sea, todo esto tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Cómo puedo afirmar, asegurarme, cómo puedo entender, cómo puedo saber que Jesús es realmente Dios en forma humana? Ahora, estamos para comenzar el día de hoy en el versículo 31, Juan capítulo 5, versículo 31. Les voy a leer lo que dice. Son las palabras de Jesús. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué? ¿Qué es eso? Si no entendemos la cultura y el idioma y todo esto del primer siglo, nosotros en el occidente, en este siglo, tenemos problemas quizá en entender lo que Jesús pretende decir. Básicamente lo que el Señor quiere decir es esto: ustedes no están dispuestos a creerme, y si yo doy testimonio de mí mismo, ustedes no lo van a aceptar. Por supuesto que no, porque tiene la predisposición de no creerme. Entonces, por eso no voy a desperdiciar mi tiempo yo mismo dando testimonio de quién soy. Este es el punto que Jesús quiere establecer. Ahora bien, la ley de los judíos pidió al menos 2 o 3 testigos para resolver cualquier asunto. Ahora tenemos un problema. ¿Quién es Jesús? Hasta aquí Jesús ha dicho claramente que es Dios en forma humana. Los líderes religiosos están pero furiosos, no quieren aceptar esto porque Él está violando sus tradiciones, no violando la ley del Señor, pero violando su religión. Todas las cosas que ellos habían agregado a la ley que Dios mismo le dio a Moisés. Entonces, lo que Jesús va a hacer, Jesús va a ofrecer 3 testigos más para establecer su identidad. Y estos 3 testigos, vamos a ver, son testigos dados por el Padre mismo. En otras palabras, si consideramos al Padre mismo como un testigo, Jesús nos está dando 4 testigos más, no dando testimonio mismo de su identidad. Así que vamos a ver estos 4 testigos, comenzando con el testigo supremo, el Padre. Juan capítulo 5, versículo siguiente, versículo 32, el que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, otra vez, no tiene tanta claridad para nosotros que no hablamos hebreo en el primer siglo ni entendemos la cultura. Pero lo que el Señor está diciendo es que hay otro testimonio verdadero. ¿Quién es este otro testigo? ¿Será Juan el Bautista mencionado en el siguiente versículo? ¿O el Padre mencionado más adelante en el versículo 37? Ahora, miren atentamente. El testimonio en Juan capítulo 5, versículo 32, está tenso presente, mientras que el testimonio de Juan el Bautista, tiempo pasado, había terminado, porque con toda probabilidad a esta altura Juan el Bautista ya está muerto. En otras palabras, Juan 5, versículos 31 y 32 deben considerarse como una introducción a estos testigos.
En última instancia, Jesús no necesita otro testimonio fuera del Padre. Con esto es suficiente. Sin embargo, hay 3 testigos más, que son Juan el Bautista, las obras que Jesús hace y las Escrituras. Pero todos estos testigos son testigos enviados por el mismo Padre, dando testimonio de Jesús a través de ellos. A mi juicio, es lo que el Señor Jesús quiere decir en los versículos 31 y 32. No voy a dar testimonio porque ustedes no lo van a recibir, pero hay otro que da, tiempo presente, testimonio. Y entonces comienza Jesús a listar estos 3 testigos, comenzando con el testimonio de Juan Bautista. Juan 5, versículo 33 al 35, que dice así: ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía, y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Ahora vamos a tomar frase por frase lo que el Señor está diciendo. Él ha dado testimonio de la verdad, hablando de Juan el Bautista. En otras palabras, lo que Juan les dijo es correcto, es verdadero. Pero yo no recibo testimonio de parte del hombre, es decir, yo no necesito testigo humano, pero si quieren testigo, aquí está Juan. Vamos a ver otra vez lo que el Señor dijo en Juan capítulo 2 y vamos a comenzar en versículo 23, por favor, al versículo 25, Juan 2, 23. Mientras él, Jesús, estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y, fíjense, porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres porque él conocía lo que había en el hombre. Podríamos decir que Jesús es un hombre de mucha confianza. Él sabe quién es y no necesita la afirmación, la confirmación de nadie más, porque él sabe quién es. Hablando de Juan, otra vez en Juan capítulo 5, siguiendo este pasaje que estamos viendo, él dice de Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, pero Juan no era la fuente de luz, sino una luz. Al contrario, Jesús es el que dijo, yo soy la luz. Es lo que vimos en el primer capítulo, en los versículos 4 al 9. Así que Juan es simplemente testigo. Y luego dice el Señor Jesús, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Otra cosa un poco difícil para nosotros que estamos en el occidente el día de hoy, pero es decir que ellos querían que Juan fuera el Mesías. Y en Juan capítulo 1, estos mismos líderes incluso trataron de poner estas palabras en su boca. Pues dinos, ¿quién eres? ¿Tú eres el Mesías? No, dijo él. Juan insistía en que él simplemente es un mensajero enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. ¿Quién es Jesús? Yo soy, dijo a la samaritana. Ahora, hay un segundo testimonio. Dios Padre enviado a estos 3. Juan el Bautista y en segundo lugar, las mismas obras que Jesús hacía. Juan 5, versículo 35. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan.
porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Mayor testimonio, fíjate, que Juan el Bautista. Lucas recuerda la misma cosa en su evangelio. Lucas capítulo 7, versículo 18, es otra ocasión, pero el mismo punto. Lucas 7, 18. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Fíjate, aún Juan el Bautista tenía sus dudas, como tú y yo. Tenemos que ser honestos. Si tu hijo adolescente se te acerca y tú como padre dices cuando él expresa duda, papá, estoy dudando esto de lo que dice la Biblia, dudando en cuanto a Jesús, cosa que escuché en la iglesia, si el padre responde diciendo algo así como, cállate, no, eso es lo que creemos, hijo, que no puedes dudar, que no... No, momentito. La duda es una cosa humana muy natural y no es un enemigo, es nuestro aliado, es nuestro amigo para profundizar nuestra fe, para guiarnos a una certeza aún más profunda. Y como padres tenemos que dar cierta libertad a los hijos para llegar a sus propias conclusiones y asegurarse de lo que creen, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista está dudando. Versículo 21 en Lucas. Perdón. Versículo 20 quise decir. Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. ¿Qué está diciendo? Juan, yo sé que estás dudando. Está bien, pero mira lo que estoy haciendo. Juan capítulo 2, versículo 23 que vimos hace poco, mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Capítulo 3, versículo 1, también comentamos acerca de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos, el gran maestro, en otras palabras. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Y al final de este evangelio, en Juan capítulo 20, versículo 30, cuando Juan nos da su propósito en haber escrito este evangelio, dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. De nuevo les recuerdo que la frase Hijo de Dios fue entendido por todos, reclamar identidad, igualdad con Dios mismo. Hijo de Dios, es decir, viene directo de Dios porque tiene la misma naturaleza. Como los hijos tuyos tienen la misma naturaleza de su mamá y su papá. No se puede evitar. Así que este es el sentido acá. Jesús, para responder a Juan,
está diciendo lo mismo. Juan, yo sé que es un tiempo difícil, estás encarcelado y ya ves que tu vida no tiene mucho futuro aquí en la tierra, pero Juan, mira, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Las obras, las señales, lo que profetizaron los profetas a través de los siglos, Juan, las obras son el testimonio. Quizá por eso Jesús dice que tengo otro testimonio mayor que el testimonio de Juan el Bautista. Ahora, aquí vale una pregunta muy importante. ¿Es realmente válido decir que los milagros que Jesús hizo prueban que Él es Dios? Ahora, esta es una pregunta difícil, aunque muy importante, porque hemos visto que ver no siempre es creer. A veces decimos algo así, cuando lo veo, voy a creer. La vida es al revés, como ya hemos discutido en un estudio anterior, porque cuando nosotros podemos creer en el verdadero Dios, el Dios altísimo, en Jesús, su forma terrenal, podemos ver cosas que no las vimos antes. Así que esta pregunta es muy importante. Cualquier supuesto milagro debe pasar por nuestros sentidos humanos para que seamos conscientes de ello. Y nuestros sentidos no son infalibles, ¿verdad? Podría ser una ilusión, podría ser un truco de nuestros nervios, mente u ojos, podría ser muchas cosas. Pero fíjate la precisión de la Biblia, porque la palabra en cuestión en este pasaje no es la palabra milagros, sino obras. Versículo 36, las mismas obras. Y esta palabra no siempre significa milagro. A veces se puede traducir así, pero la palabra es mucho más amplia y pocas veces en la Biblia se traduce como milagro, porque significa más que eso. Por ejemplo, en Juan capítulo 2 habla de convertir el agua en vino como el comienzo de ¿qué? Las señales. Es otra manera para traducir la misma palabra griega. Obras, señales, muy de vez en cuando milagros, pero es una señal, es un símbolo, es una marca distintiva, apunta a algo. Al igual que en el Antiguo Testamento, la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y la cuestión más importante no es la circuncisión física, sino lo que señala, la promesa, el pacto entre Dios y Abraham. De igual manera, las palabras y las obras de Jesús van juntas siempre. Jesús no hizo milagros solo por hacer milagros, y temo que esto es lo que algunos cristianos contemporáneos a menudo no entienden. Jesús no era un trabajador de milagros que iba por aquí, por allá, haciendo milagros aleatorios sin rumbo. No, Señor, no fue así. Las palabras de Jesús nos explican esto. Juan 15, versículo 22. Jesús dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. En otras palabras, el Señor está diciendo: ustedes siempre están en su pecado porque yo he hecho estas obras que nadie más puede hacer y no quieren creer. Capítulo 14, Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras.
Jesús está haciendo en todo esto un punto muy importante. Colectivamente, las señales u obras que Juan está escribiendo acá en su evangelio no fueron causadas por la fe de sus creyentes, sino la causa para tener fe en Él. Muy importante, hoy en día cuando cada quien está reclamando su milagro y todo esto, y estamos diciéndonos unos a otros que no tienes tanta fe, que necesitas más fe, no es el punto. El punto es que Jesús hacía estas obras, milagros, señales, para establecer quién es Él de verdad. Y por eso, cuando Juan el Bautista está reclamando que eres tú que ha de venir o esperaremos a otro. No, Juan, momentito, amigo, primo, momentito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son estas obras? Entonces sus dos discípulos que llegaron a Jesús para hacer la pregunta, el Señor les dijo, mira, dile a Juan lo que han visto, estas obras, estas señales. Jesús señala que sus obras fueron realmente obras del Padre y deben ser consideradas como el testimonio del Padre también. O sea, Juan, enviado por el Padre, sus obras hechas a través de Jesús por el Padre. Juan 5, versículo 37 y 38, por favor. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, porque nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió, Jesús. En el bautismo de Jesús, hubo quienes escucharon la voz del Padre desde los cielos y vieron al Espíritu en forma de paloma aquel día. Sin embargo, hubo muchos que no escucharon la voz del Padre, ni vieron su presencia descender sobre Jesús. ¿Por qué? La razón es su respuesta al próximo testimonio que Jesús menciona, el testimonio de las Escrituras. 3 testigos, Juan, las obras de Jesús y las Escrituras. Y por supuesto, Dios Padre que ha enviado estos 3 testigos. Juan 5, versículo 39, la primera parte. Dice el Señor, escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Ahora, a través de los siglos, muchos estudiosos han entrado en gran debate sobre cómo traducir esta declaración de Jesús, como un imperativo, o escudriñen, o escudriñan. Esta es la diferencia. Y hay un caso que se puede hacer en los dos lados. Escudriñen como imperativo o describiendo una acción, escudriñan las Escrituras pensando que tienen vida en ellas. Pero, como siempre, en el contexto no importa, porque no es el punto principal. El punto principal es que ellos, estos líderes religiosos, creían que la salvación, la vida eterna, estaba en las Escrituras, no en la persona de Dios. Ahora, este problema es uno con el que nosotros podemos relacionarnos hasta el día de hoy. Aquí tenemos el problema, escúchame muy bien. Estos líderes estaban en la palabra de Dios. Pero, como dice el Señor Jesús, la palabra no estaba en ellos. Y lo mismo sucede en muchas iglesias evangélicas hasta el día de hoy. La Biblia, por supuesto, divinamente inspirada, pero la Biblia no es Dios.
Claro que hemos de tener la Biblia en la más alta estima, de acuerdo, sin duda. Pero Dios es el gran 3 en 1, no el gran 4 en 1. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Biblia. No, Señor, no es así. ¿Cuál es el propósito entonces de las Escrituras? La segunda parte del versículo 39. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Es decir, el propósito principal de las Escrituras no es la historia, no es la religión, no es la ciencia, ni siquiera ser la caja en donde se guarda la pura verdad. No, el propósito principal de las Escrituras, según nuestro Señor Jesús, es señalarnos a Él. Es para poder identificar a Él como Dios encarnado. ¡Qué declaración tan radical y audaz si Jesús no es quien dice ser! Como el gran filósofo y escritor inglés C.S. Lewis una vez dijo, si Jesús no es Dios, es un enfermo mental, es un loco o es un gran estafador. No puede haber otra alternativa, no puede haber otra opción. El propósito principal de las Escrituras es señalarnos a Jesús. Y todo el camino a través de la Biblia, de Moisés a través de los profetas, son literalmente cientos de profecías específicas y todas cumplidas en Jesucristo. Igual al día de hoy es posible hacer mal uso de las Escrituras. Versículo 40 habla de esto, Juan 5:40. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús los acusa de incredulidad deliberada. Fíjense, Jesús no es solo el foco de las Escrituras, Él es también la clave para entender las Escrituras, para ver la verdad de Dios. No entenderás el significado espiritual y eterno sin Él. No es un rompecabezas para resolverlo, no, es para declarar quién es Jesús. Versículo 41, Juan 5:41. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibirán. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único de Dios. El orgullo nos impide ver a Jesús como la clave para entender las Escrituras. Nuestra tendencia es centrarnos en complacer a los hombres y ser honrados por los hombres. Nos importa demasiado lo que la gente piense de nosotros. Y por eso Jesús está señalando el problema básico. Por eso dice, te conozco y no tienes el amor de Dios en ti. Ahora, no estoy diciendo esto a ustedes porque me imagino que la mayoría de ustedes tienen el amor de Dios por haber puesto su fe en Él y están creciendo como sus discípulos, como sus seguidores. Pero puede ser que alguien está escuchándome y a pesar de haber asistido a una iglesia, de haber estudiado las Escrituras, algo te hace falta. Y ese algo es la realidad de Dios mismo en tu ser.
estos líderes religiosos hipócritamente aceptarían las afirmaciones mesiánicas de otras personas más. Estaban listos a aceptar una declaración mesiánica de Juan el Bautista en el primer capítulo de este evangelio, pero no de la única persona que tenía los testigos creíbles: Dios Padre, Juan el Bautista, las obras que hacía, las escrituras. Y así es hasta el día de hoy en muchos casos. Alguien pueda decir lo que quiera en el internet, en YouTube, en Facebook, en todos estos lugares. ¡Ay, qué esto, qué no sé qué! Pero aquí tenemos un récord, aquí tenemos un testigo, aquí tenemos un libro que da testimonio de Jesús desde hace cientos de años. Y a pesar de eso, estamos dispuestos a aceptar la palabra de un mentiroso, de alguien que no tiene nada. La Escritura, amigo, señala a Cristo o te condena. Una de las dos cosas. Y por eso en versículo 45, Juan 5, 45, y con esto vamos a terminar: no piensen que yo los acusaré delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés es quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Para los judíos en aquel entonces, en el primer siglo, Moisés era todo. Y Jesús está diciendo, él escribió de mí. Si no creen lo que escribió, viéndome hacer lo que él dijo que iba a ser el Mesías, entonces, ¿cómo es que van a creer mis palabras? Jesús está diciendo, te conozco. Amigo, no hay nada más importante. Perdonen los efectos de COVID que siempre me quedan, por eso tengo dificultades en hablar de vez en cuando. Pero el punto más importante, más profundo, más relevante: ¿quién es Jesús para ti? No pregunto a cuál iglesia vas, no pregunto cuántas veces lees la Biblia, cuántas horas oras, cuáles son las buenas obras que haces. La pregunta básica es, y siempre ha sido, ¿quién es Jesús? No puede ser un buen maestro, no. O es un enfermo mental, un estafador, o es lo que dice ser: Dios en carne humana. ¿Qué es para ti? Si tienes alguna pregunta, pues aquí estamos, o podrías preguntar a algún creyente ahí donde tú estás, porque hay personas en todo el mundo que me están escuchando. Pero en este momento voy a orar para que el Señor toque tu corazón. Padre Santo, esta pregunta es tan importante. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo podemos saber que Él es realmente Dios en forma humana? Dios, gracias por este escrito de Juan que hasta el día de hoy nos agarra. Hasta el día de hoy señala a Jesús como el Mesías, como el ungido, el prometido. Y Señor, yo te suplico que para nosotros, que somos tus discípulos, que podamos hacer a un lado todas las cosas que en realidad no importan tanto, todas las reglas y cosas así que hemos agregado a tu palabra. Señor, perdónanos, que podamos enfocar en los puntos más básicos, como hemos visto el día de hoy. Y Señor, si hay alguna persona escuchándome que no tiene esta paz de corazón, este amor tuyo en su interior, te suplico que el día de hoy tal persona pueda depositar su fe en ti por estos testigos que hemos visto el día de hoy. Tu propia palabra, Padre nuestro,
y los testigos que has dado de Jesús, Juan el Bautista, sus obras, las Escrituras. Señor, ¿cómo es que no vamos a creer? Todo esto, Señor, te damos gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima vez. Espero que estés aquí para acompañarme al seguir este estudio de Juan. Que Dios te bendiga.